Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí da la impresión este versículo que Dios nos está ordenando que nos gocemos. Amén. No que nos gocemos, que nos regocijemos. Amén. Si usted ve las palabras en el diccionario, gracias, hijo. Gozarse quiere decir sentir alegría, gusto o placer. Esa es la definición que da el diccionario secular, ¿verdad? De la palabra gozarse, sentir alegría, gusto o placer. Pero la palabra regocijarse, dice el diccionario, alegrarse y festejar o causar que otros se gocen. O sea que Dios espera que no nada más nosotros estemos gozosos, como dicen algunos, interiormente. Yo sí estoy gozoso con su cara de limón exprimido, ¿verdad? Yo sí tengo el gozo del Señor, pero dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro, hermano. Dios no nada más espera que seamos gozosos interiormente, sino que nuestro gozo esté rebosando. Y que cause que otros se gocen también, o sea, que otros puedan ver el gozo que tenemos, que festejemos. Oiga bien, que festejemos las razones por las cuales tenemos ese gozo. Hermanos, el gozo es una experiencia distintivamente cristiana. Porque gozo es una palabra espiritual, es una palabra bíblica. Es una profunda alegría que es difícil de explicar, que contrario a la felicidad no es afectada en sí por lo exterior, no es circunstancial o superficial, no tiene que ver nada con lo material o lo físico, sino que tiene que ver todo con lo espiritual. Es más permanente que cualquier felicidad o alegría sentimental, porque tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno, y no con lo temporal, con lo emocional, lo físico. Sin embargo, es indescriptible porque es algo que tiene o debe de experimentarse personalmente para saber lo que es. El gozo es algo que un inconverso no puede tener, ya que el gozo es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que en realidad no hay comprensión humana, no hay argumento humano en contra de estas cosas, porque son dadas por el Espíritu de Dios al Hijo de Dios. En Hechos 13:52 dice la Biblia, y los discípulos, los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que una cosa va con la otra. Si tienes gozo es porque tienes al Espíritu Santo, estás lleno de Él. Y si estás lleno del Espíritu Santo vas a tener el gozo. Una cosa no puede ser sin la otra. Amén. Entonces es algo que solo puede experimentar una persona que ha nacido de nuevo y que ha recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, ese gozo, oiga bien, es afectado por la condición espiritual de cada creyente. Es algo que puede ser estorbado, que puede ser apagado, así como el Espíritu Santo de Dios puede ser apagado y puede ser contristado. De la misma manera el gozo es afectado por nuestra condición espiritual. Puede ser hasta perdido por causa del pecado. David se recordará cuando pecó y perdió su comunión con Dios, exclamó como con gran amargura allá en Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta.
Entonces es algo que se puede perder por el pecado no confesado en nuestras vidas, hermanos. Entre más tarde usted en confesar un pecado, menos gozo va a tener en su vida como cristiano. Amén. El gozo es uno de los frutos o beneficios de la salvación en Cristo Jesús. Y por lo tanto es incomparable a cualquier cosa semejante que el mundo, que esta vida terrenal nos pueda ofrecer y nos pueda dar. Así es. Mire Hechos capítulo 8, versículo 36, unos ejemplos. Hechos capítulo 8 y versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A propósito, si usted no se ha bautizado, usted es creyente, ha recibido a Cristo como su Salvador, pero usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia y por lo tanto, hermanos, nunca ha experimentado lo que es el gozo de obedecer al Señor. Mire lo que continúa diciendo ahí el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le bautizó después de haber creído. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, mire lo que dice, gozoso su camino. Amén. Alguien dijo, nunca he conocido a una persona que se lamenta por haber obedecido a Dios, por haber hecho lo que Dios le pidió. Pero sí he conocido a mucha gente que se lamenta por no haber obedecido al Señor. El gozo viene después de la obediencia, querido hermano, querido amigo. Y entonces a lo mejor lo que necesita hacer usted es obedecer al Evangelio y ser salvo. Y ya tiene tiempo que se le ha testificado y se le ha hablado y ha escuchado el Evangelio, pero ha esperado, ha resistido, ha rechazado, ha dicho ahorita no, más adelante. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Las cosas espirituales nunca se deben dejar para mañana, porque nadie tenemos el día de mañana garantizado. Así es. Entonces, a lo mejor lo que necesita hacer es obedecer al Evangelio y ser salvo, para que Cristo le salve, para que usted experimente el gozo del Señor cumplido en sí mismo, para que usted tenga el Espíritu Santo que le va a dar como fruto el gozo de su salvación. Amén. Mire Hechos 16, versículo 29. Ahí lo dice claramente que el eunuco siguió gozoso su camino, después de bautizarse, después de una decisión espiritual, de obediencia espiritual, vino el gozo del Señor en su vida. Hechos 16, versículo 29, usted conoce la historia. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El gozo es una experiencia cristiana. Ay, ay, ay. Hoy en día se han escrito, se ha usado títulos para libros y se ha dicho cosas como The Joy of Cooking, el gozo de cocinar, The Joy of Gardening, el gozo de jardinería, The Joy of Intimacy, el gozo de la intimidad. Esto no tiene nada que ver absolutamente con el gozo del cual habla el Señor en su palabra. Amén. Cierto. El diablo siempre ha querido imitar, es un imitador. Siempre ha tratado de confundir, de agarrar lo santo y hacerlo algo profano, de agarrar algo que es agradable a Dios y pervertirlo. Y lo mismo hace con el gozo, como que si puede sentir, como que si el gozo de cocinar se puede acercar, se puede asimilar al gozo de recibir a Cristo como Salvador personal. De ninguna manera. Así es. Nadie sabe lo que es este gozo, nadie entiende lo que es este gozo hasta que lo experimenta. Amén. No puede explicarse, no puede describirse a amigos, a parientes. Sin embargo, ellos lo podrán ver presente en nuestras vidas.
O sea, no es algo tanto que se puede explicar, pero sí es algo que se puede ver, que se puede percibir, hermano. Uno no puede fingir el gozo. No lo puede fingir. Quizás lo podrá fingir con alguien que casi uno no conoce, pero aquellos que nos conocen bien, que están más cerca de nosotros, ellos saben si realmente tenemos el gozo del Señor o no. Los hermanos cercanos de la iglesia sabemos cuáles son aquellos cristianos que traen el gozo del Señor en su vida y cuáles andan siempre, parece que amargados. ¿Por qué? Porque no se puede fingir. Hechos capítulo 5, versículo 40. Dice la palabra de Dios. Hechos 5, versículo 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Mire, yo me imagino cómo saldría usted, cómo saldría yo de un lugar donde me acaban de poner unos azotes por ser cristiano, por predicar, no por hacer algo malo, simplemente por hacer la voluntad de Dios, por predicar el evangelio. ¿Cómo saldríamos de un lugar así? Dice la Biblia que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y el mundo se rasca la cabeza, dice, no entiendo a estos cristianos, están locos. ¿Cómo se va a gozar a alguien después de que le metieron una paliza? Bueno, porque el gozo del Señor no tiene nada que ver con las circunstancias a nuestro alrededor. Así es. Hechos capítulo 16, versículo 23. Uy, hermanitos, algunos de ustedes nada más porque no trae dinero en la bolsa se le va el gozo. Nomás porque se le hizo mucho el tráfico en el camino y llegó tarde a su trabajo o a la casa porque traía hambre, porque no ha comido, ya anda de mal humor, se le va el gozo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, yo no soy exento a eso. Eso nada más habla de muchas veces lo poco que andamos en comunión con el Señor, que andamos en el Espíritu, andamos en la carne, y por eso no tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas. Hechos 16, versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mire lo que dice que hacían, cantaban himnos a Dios. Y me gusta lo último, y los presos los oían. ¿Sabes? Siempre hay alguien oyendo y viendo a los cristianos, cómo nos comportamos, especialmente cuando estamos atravesando pruebas, dificultades o en medio de la adversidad. Cuando se nos ataca, cuando se nos agrede, cómo reaccionamos. Hermanos, el cristiano que anda en el Espíritu, que no anda en la carne, que trae el Espíritu Santo reinando en su vida, va a tener gozo a pesar de las circunstancias. Y entonces la gente, los presos ahí oían, el carcelero oía también, y por eso quiso ser salvo, porque él vio que no tenía aquello que esos hombres tenían y deseaba tener lo que ellos tenían. Así es. El gozo del Señor en sus vidas. Puede tratar de describirlo, pero no se puede hacer con exactitud, porque es algo que tiene que vivirse para saber lo que es. ¿Se acuerdan que vimos hace 2 domingos apenas en Nehemías? Que cuando les dice Nehemías a Esdras al pueblo, Nehemías le dice al pueblo que no se entristecieran porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y dice en el versículo 12 que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Solo un cristiano, solamente un creyente espiritual se identifica con ese pasaje. O sea, que alguien puede salir de una reunión gozándose solo porque entendió las palabras de la ley de Dios, porque entendió la palabra de Dios, porque Dios le habló, y al hablarle y al entender llena su corazón de gozo, hermanos. Y a propósito es porque se habían humillado, porque estaban arrepentidos, y cuando Dios perdona da un gozo inefable al cristiano. Gracias.
Algo que es clave es que habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea que entender la palabra de Dios es la clave. Así es. Porque es cuando Dios nos abre el entendimiento, oiga bien, para reconocer, para darnos cuenta de cosas que solo son dadas a entender a los hijos de Dios. 1 Corintios 2:9 dice claramente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Poder entender lo que Dios ha hecho y hará por usted resultará en que usted tenga más gozo en su vida, hermano. Mire Juan capítulo 17 y versículo 11. Juan 17:11. Este es Jesucristo orando por sus discípulos y diciéndole al Padre: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sin el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y mire lo que continúa diciendo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Ve la conexión que hay directa entre la palabra de Dios, sus promesas, sus preceptos, el poder entenderlos y el gozo que podemos tener como cristianos. Yo le pregunto, hermano, ¿tiene usted el gozo del Señor en su vida? Bueno. Hay varias clases de gozo mencionadas en la Biblia, o más bien yo digo que son comparaciones que nos ayudan a comprender, que describen lo que es ese gozo que el creyente puede experimentar. La Biblia, por ejemplo, nos habla del gozo que tiene una madre cuando da a luz. En Juan 16:21 Jesús dijo: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Las hermanas que son mamás estarán de acuerdo con eso que dijo el Señor. Solo una mamá entiende, comprende el gozo que siente, a pesar de todo el dolor que acaba de sentir y que está sintiendo, el gozo que puede sentir al ver a su bebé nacer. Así es el gozo del Señor en la vida del cristiano. También la Biblia nos habla del gozo que pueden dar los hijos a sus padres. En 3 de Juan 1:4 dijo el apóstol: no tengo yo mayor gozo que este, oiga, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me acuerdo, el pastor Cortés una vez dijo, ¿verdad? Los hijos son capaces de darnos las más grandes felicidades, la dicha más grande y también las tristezas más grandes. Nadie entiende el gozo que sienten los padres al ver a sus hijos salir adelante en la vida, tener éxito, estar felices, y el gozo que da a los padres ver a los hijos felices. Y sobre todo ver que los hijos andan en buenos caminos, la satisfacción, el gozo que sienten los padres. Así es el gozo del Señor. La Biblia nos habla del gozo que puede haber entre un esposo con su esposa. En Isaías 62:5 dice el Señor: y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Mi hija hace poco se casó. Y verdad, yo conozco a mi hija y sé que ella pensaba por mucho tiempo que no era la clase de persona para casarse. Yo no sé, verdad, me lo dijo en varias ocasiones, que ella no entendía si realmente, o no sabía si realmente iba a poder conocer esa felicidad. Cada hijo es diferente. Mi hija tiene su personalidad, su carácter. Pues después de casada, después de una semana, un par de meses de estar casada, nos dijo a mi esposa y a mí que tenía una felicidad que nunca
se había imaginado que podía tener. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea, ese gozo que puede haber en esa relación matrimonial es incomparable. Así es. Digo, es una relación única, ¿no? Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cierto. Así es el gozo del Señor en la vida de un cristiano. Algo incomparable. El gozo que puede existir entre hermanos en Cristo. En Hechos 21, versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Yo me imagino, hermana, el día que tengamos nuestro primer servicio. Y no espero que todos los hermanos en nuestra iglesia comprendan, porque hay algunos que, no sé, pero, ¿verdad?, batallan para venir a los servicios, vienen de vez en cuando. Se nota que no hay esa misma conexión, pero aquellos que estamos acostumbrados, que la iglesia es una parte vital de nuestras vidas, yo me imagino el día que podamos ya estar aquí juntos, hermanos, vamos hasta llorar de gozo, Así es. de poder vernos y saludarnos, aunque no nos vamos a poder tocar y abrazar, ¿verdad?, por las restricciones, pero vamos a tener el deseo de hacerlo, Amén. porque hay un gozo especial entre hermanos en Cristo. Así es. Filipenses 2, versículo 1 y 2, dice el apóstol Pablo a los filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, afecto quiere decir amor. He estado enseñando estas devocionales, yo amo a mi iglesia, ¿no? Y yo creo que el que ama a su iglesia está entendiendo las enseñanzas, las está asimilando y están haciendo una obra en su corazón. El que ama a su iglesia. Hay un amor entrañable, hay un afecto entrañable que uno tiene por su iglesia, por los hermanos en Cristo. Y el apóstol dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Sabe qué, querido hermano? Han dicho que la iglesia no es esencial. Pero ¿sabe qué? La iglesia sí es esencial. ¿Sabe por qué? Porque completa un vacío que nada más puede completar en el cristiano. Completad mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ya les he dicho, les vuelvo a repetir, que ojalá que cuando nos regresemos tengamos más unidad, más unanimidad, más amor unos por otros, porque si no, si andamos ahí con celos y envidias y pleitos y contiendas, hermano, entonces ¿para qué reunirnos? Ajá. Bueno. Pero cuando podemos reunirnos y tener esa armonía, esa unanimidad entre nosotros, mayor gozo todavía. Más completos salimos de aquí como cristianos. Oh, hermanos, ¿qué tal el gozo de las oraciones contestadas? En Juan 16:24 el Señor Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que estaba diciendo el Señor es, no conoces lo que es esa dimensión de gozo, ese gozo que hay cuando tus oraciones son contestadas. Pide en mi nombre para que experimentes lo que es el gozo cumplido en tu vida. Oh, qué felicidad, qué dicha, hermanos, cuando uno ha estado orando por algo, especialmente una petición urgente, una preocupación, o una petición por alguien que está gravemente enfermo y luego recibe contestación a la oración. Qué gozo, nada puede apagar ese gozo. Amén. ¿Qué tal el gozo de ganar un alma para Cristo? Amén. La Biblia dice que hay gozo. Salmo 126, 6 y 7 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ay, hermanos, a mí me ha tocado salir a veces un poco desanimado, a veces hasta de mal humor, a ganar almas. Gracias a Dios que oramos antes de salir, ¿verdad? Y de repente les toca compartir con alguien y esa persona escucha y acepta a Cristo como Salvador y es indescriptible. Amén. El gozo que uno siente y cómo regresa uno y para cualquier problema o a cosa que le había puesto de mal humor se queda en el olvido. Así es. Por el gozo de saber que alguien ahora, por un pecador más que ya va a la gloria. Un pecador arrepentido que va a la gloria. La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Y hay gozo para el que le guió para Cristo también, el ganador de almas. El gozo. Hasta, oiga bien, la Biblia habla de un gozo que puede haber aún cuando estamos atravesando por pruebas. En 1 de Pedro capítulo 1,
versículos 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Viene a mi mente el hermano Garland. Amén. Viene a mi mente cómo parece ser que tenía aún mayor gozo después de que le dieron las noticias de que su cáncer era terminal. Y conforme se acercaba el tiempo y le decían, ya nada más te damos tanto tiempo, últimamente le habían dicho que le quedaban días y se convirtieron en semanas eso, pero entre más le decían que ya pronto iba a estar, iba a vida aquí, más se gozaba el hermano, más le daba la gloria a Dios. Amén. Un gozo inefable, que no se puede describir, que no se puede no se puede describir con palabras. Amén. Pero como dije hace rato, que se percibe, que otros lo pueden ver. Así es. Y hermanos, que el gozo, la Biblia habla también del gozo que hay para el cristiano que acaba la carrera, que acaba su carrera siendo fiel hasta el final. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Hechos 20:24? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Él quería acabar su carrera con gozo. ¿Sabe? Todos vamos a acabar la carrera. Todos la vamos a acabar. Pero no todos la van a acabar gozosos. Muchos la van a acabar amargados, llenos de quejas, quejándose de la vida que tuvieron. Porque no entendieron lo que era caminar en el gozo del Señor en sus vidas. No cuidaron su corazón. Yo no sé. Pero Pablo decía, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y en 2 Timoteo 4, 7 y 8, él da testimonio ya antes de morir y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No suena como un cristiano triste, amargado, sino como un cristiano que está terminando gozoso su carrera. Por último, quiero hablarles específicamente sobre el tema de este mensaje, sobre un gozo más que menciona la Biblia y que debe experimentarse para poder conocerse. Y ese, querido hermano, es el gozo de dar. El gozo de dar. Mire conmigo Hechos 20, versículo 35. Y así se titula mi mensaje, el gozo de dar. Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oiga bien eso que Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, gozoso. También quiere decir bendecido. Lo que está diciendo el Señor Jesús, lo que dijo el Señor Jesús es, hay un gozo en el dar que es incomparable. ¿Ha experimentado usted el gozo de recibir? Me acuerdo y les he dado testimonio de cuando teníamos aquí como 1 mes y medio de haber comenzado la obra y se nos acabó todo el dinero. Todo el dinero que traíamos, y todavía yo no empezaba a trabajar en mi trabajo secular, no tenía ingresos y se nos había acabado la comida, era como 6, 8 semanas después de haber llegado. Y un miércoles por la tarde, después de regresar de manejar el autobús, mi esposa me dijo, esto es lo último de comida que tenemos, como diciendo, disfrútala porque es la última. Y me enseñó los gabinetes y no había ni comida enlatada. Ya se nos acabó el mandado, dijo. Le dije, no te preocupes, vamos a orar, Dios va a suplir. Le dije eso a mi esposa, y luego fui al cuarto y me puse a chillar y a llorar y desanimado.
Señor, tú me llamaste aquí, Señor, tu palabra dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tu palabra dice, fiel es el que, tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas y gloria. Me acordé de un montón de versículos, eso lo estaba repitiendo al Señor. Como diciendo, Señor, no te olvides de mí, de mi familia, ¿cómo les voy a dar de comer el día de mañana? Pero le dije a mi esposa, a mis hijos, vamos a comer, vamos a alistarnos y vamos a irnos a la iglesia. Estábamos asistiendo al servicio en inglés con los hermanos americanos, porque todavía no teníamos servicio los miércoles por la noche. Y cuando llego, ¿verdad? Estamos en el servicio, me acuerdo ahí también en la invitación, pasé al frente, le derramé mi corazón al Señor. Yo estaba confiando en el Señor, que Él seguramente me había llamado aquí a Albuquerque para comenzar esta obra, pero no teníamos de dónde, y mis hijos iban a tener hambre esa noche, el siguiente día. Le dije, sabes todo. Señor, por favor, provéenos. Y ayúdame a mí a no titubear, a no desanimarme, a no echarme para atrás, Señor. Yo quiero cumplir con el llamado que me has dado. Así le dije al Señor. Terminó el servicio y salimos afuera, y al salir una hermana americana me alcanzó y me dijo, Brother Gómez, te quiero darte algo, tenemos algo para ustedes. Y ellos se habían estacionado a la par de nuestro carro. Y fuimos allá donde estaba, y abrió la cajuela de su carro y estaba llena de mandado la cajuela. Mire, no puedo describirles el gozo que sentimos mi esposa y yo al estar moviendo todas esas bolsas de mandado de la cajuela a nuestra cajuela, y por dentro llorando de gozo, dándole gracias a Dios. Gracias a los hermanos, pero sabíamos que Dios era el que había puesto en el corazón de ellos darnos ese mandado. Y Dios mostrándonos ahí, no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Y todavía no me iba, estaba cerrando el carro cuando el pastor Kepler salió de la iglesia diciendo, tengo un sobre que llegó para ti. Y abro el sobre y adentro hay un cheque de $500. Ay, hermanos. y mire, yo me sentía así bien chiquito por estarme quejando con el Señor esa tarde. Y decía, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu fidelidad. Unos años después me acuerdo que no teníamos para pagar la colegiatura de nuestros hijos. Estaban en la iglesia cristiana. Y ya se estaba acabando el año y teníamos que pagar la colegiatura. Nos hacía falta, hermanos, casi $1,000. Y me acuerdo que un pastor aquí en el área local también me llamó un día entre semana y me dijo, ¿quieres venir a la oficina? Tengo algo para ti, voy, y me da un cheque de $1,000. Es un gozo recibir. No hay palabras para describir el gozo que sentí cuando vi ese cheque, ¿verdad? Y fui y pagué la colegiatura de los... Pero hermanos, dice la Biblia que hay un gozo mayor que ese, y es el gozo del dar. Porque es más bienaventurado dar, dijo Cristo, es más bienaventurado dar que recibir, es más gozoso, más dichoso, hay más gozo en el poder dar. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, oiga bien, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice en el versículo 4 que Pablo dice que los de Macedonia les pidieron con muchos ruegos a él y a sus colaboradores que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Está refiriéndose a esta ofrenda para los santos. Estaba recogiendo una ofrenda para los santos, y los creyentes en Macedonia eran las iglesias más pobres. Y les rogaron que les concedieran el privilegio de poder dar para los necesitados en Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque tenían abundancia de gozo en sus corazones. Esto va en contra de la lógica humana. Va en contra del pensar del ser humano. El ser humano entiende perfectamente el gozo de recibir, pero no entiende el gozo que hay en el dar. Es algo, vuelvo a decir, es algo que tiene que experimentar personalmente para saber lo que es. Cada servicio tenemos la oportunidad de dar para la obra del Señor y experimentar el gozo de obedecer y de dar con generosidad para la obra de Dios.
Quizás por eso dijo el Señor en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es. Dar es un asunto de fe, es una actitud del corazón. Cuando el corazón está en el lugar correcto, querido hermano, cuando su corazón está en el lugar correcto, experimentará lo que es dar con alegría y también el gozo que viene con el dar después de haber dado. Cierto. Jesús por eso dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Si usted no ha experimentado gozo al dar para la obra de Dios, gozo dar para los misioneros, gozo en dar para alguna necesidad, quizás es porque su corazón no está en el lugar correcto. Amén. Dios no se equivoca. Cuando Él dice que puede haber, que es más bienaventurado dar que recibir, es porque es más gozoso. Hay más gozo en el dar que en el recibir. Amén. Y si usted no lo ha experimentado, no es porque Dios esté mintiendo, porque la palabra de Dios se equivoque, porque usted sea la excepción, sino porque algo no anda bien en su corazón. Ajá. Termino con lo que dice Pablo en Filipenses 4:5. Después de decir regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos, dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Le animo a que busque la palabra gentileza en su diccionario. Tiene varias definiciones, pero entre esas definiciones hay una que, ¿sabe lo que es? Generosidad. ¿Sabe lo que está diciendo? Vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres. Este próximo domingo vamos a tener una iglesia hecha de madera, un templo que el hermano Carlos Quiroz nos está construyendo. Y va a tener una rendija arriba, así como una alcancía para echar los sobres con nuestras promesas para el edificio. Y la vez pasada, el 12 de abril, recogimos la ofrenda al irnos a casa. Esta vez yo quiero que esa casita, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero de alguna manera que la pasemos entre todos los carros para que usted pueda sacar su mano y echar el sobre en esa casita. Amén. Y hay algunos que dicen, no debes saber tu mano izquierda lo que da tu mano derecha, etcétera, etcétera. Usan esos versículos, ¿verdad? Eso de dar es algo muy privado y personal. Dice aquí la Biblia, vuestra gentileza, vuestra generosidad sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué diría eso el Señor? ¿Sabe por qué? Porque podemos animar a otros. Estamos dando testimonio cuando damos para una buena causa, para un buen propósito, para la obra de Dios, para futuras generaciones que tengan un lugar donde congregarse. Amén. Y animar a otros. Por eso vamos a poner esa placa con los nombres de todos los que han hecho promesas, porque queremos que sea para testimonio de futuras generaciones, que ha habido hermanos que han estado dispuestos a desprenderse de lo suyo y dar con sacrificio, dar con generosidad, dar con alegría, para que un día nuestra iglesia tenga su propio templo. Amén. Y por eso vamos a hacer eso de hacerlo algo público, algo visible, hermanos. Y vuelvo a decir, si usted no tiene, si usted no hizo una promesa, usted no tiene, no se agüite, no se desanime, no decida que no va a venir a ese servicio porque no está obligado a dar. Amén. Délo cuando usted pueda, y si no quiere dar está bien, querido hermano, no es a la fuerza, debe ser con alegría, Así es. voluntariamente. Cierto. Pero queremos hacerlo de esta manera para animar a otros, para que nuestros hijos vean, para que sus jovencitos y niños vean que siempre debe de haber cristianos con un corazón generoso, dadivoso para la obra del Señor. Y que Dios bendice al dador alegre. Así es. Y termina diciendo, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Ay, hermanos, Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Cierto. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. ¿Sabe? El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene, el Señor está cerca. Lo único que va a contar es lo que hemos hecho para la obra del Señor. El único tesoro que va a poder tener esperándole en el cielo, lo que haya dado para la obra del Señor. Cierto. No se le olvide eso. Por eso
El dar está directamente conectado con el gozo. Y el gozo con el dar. ¿Tiene usted, conoce usted el gozo de dar? ¿Tiene usted el gozo del Señor en su vida? Este domingo los que atesoramos la obra de Dios, los que amamos al Señor y amamos a nuestra iglesia, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar de vernos unos a otros, aunque en los carros, y de ver cuando se recojan esas ofrendas. Si no, yo no me voy a gozar de la cantidad. Me voy a gozar, ¿sabe de qué? De la participación. De la disposición. Eso fue lo que más me animó de esta campaña Atesorando Buen Fundamento para el Porvenir. Que rápidamente juntamos esos 40 y más de 40 adultos que prometieron para el edificio. Y hermanos que yo ni me imaginaba hicieron promesa. Y ahora se han venido las circunstancias que nadie esperábamos. Pero recuerde, Dios va a ser fiel en suplir todo lo que le falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tiene usted gozo del Señor en su vida? Yo le pregunto a usted, hermano cristiano, ¿siente que ha perdido el gozo del Señor en su vida? Lo único que le puede hacer perder, le puede robar su gozo, es el pecado no confesado. Hay algo que usted necesita confesarle al Señor. Le garantizo, hermano, en el nombre del Señor, por la palabra de Dios en mi mano, le garantizo que si usted confiesa ese pecado y se lo deja al Señor de una vez por todas, usted volverá a experimentar ese gozo de su salvación en su vida como cristiano. ¿Por qué no oramos? Todo ojo cerrado, por favor. Señor, bendice tu palabra.